Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a otro episodio de nuestro podcast Filosofía aplicada a la vida cotidiana. Yo soy Aralia Valdés y para mí es un gustazo y un placer estar aquí en esta ocasión. Me acompañan unos invitados muy especiales que los voy a presentar como Ricati Cavar y ellos se presentarán a sí mismos. Bienvenidos, Ricati. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿cómo están? Oh, pues muchísimas gracias por hacernos el favor de platicar con nosotros. Bueno, ya irán conociendo a Ricati a lo largo de la conversación. Yo no quiero hablar por ellos, simplemente voy a hacerles un par de preguntas. Para mí son personas muy cercanas a mi vida. Yo conozco su trayectoria de vida, más o menos. Y quisiera preguntarles, ¿ustedes han tenido experiencias de supervivencia de vida? Yo sé que ambos... por separado e incluso juntos, han tenido experiencias extremas, es decir, en donde tienes que ver cómo sobrevivir, no es que tengas condiciones buenas para disfrutar una vida, sino estás en un extremo, es un límite de vida. Ese límite de vida los ha llevado a ustedes a construir su vida, han estado en él varias ocasiones. ¿Qué ha provocado este tipo de experiencias en ustedes? ¿Cómo ven ustedes hoy la vida? Bueno, es una pregunta muy interesante y muy compleja a la vez, porque ahora que preguntas cómo he visto la vida, a mis 62 años, sí hemos pasado diferentes etapas juntos y cada quien por su lado. Y si hablamos de sobrevivir a las circunstancias que a veces nos tocan o que a veces escogemos también, es una situación de reflexión. Y en mi reflexión creo que ha valido la pena que vivirla, ser en situación y saber cómo lo resolviste. Muchas veces volteamos al pasado y decimos, hubiese hecho esto, hubiese hecho lo otro, pero tengo precisamente aquí a Martín, parte de Ricati Cavar, que siempre me dice, no te juzgues sin tiempo. Entonces, en contexto es como hay que mirar qué fue sobrevivir y qué nos llevó hasta esta edad para sentirnos bien con nosotros mismos. Sí, en mi caso, de alguna manera yo me miro como un sobreviviente de una dictadura feroz. Y el hecho de haber tenido que ir al exilio me hizo poner poder comparar las formas de vivir que yo tenía en mi país, en mi región, en mi lugar, para poder contrastarla con otras. Y eso me ha hecho crecer mucho, porque me ha hecho relativizar cosas que parecían inmutables. El no te juzgues sin tiempo, vamos a dar los créditos a Benedetti, ¿no? Sí. Es un poema. Borges dice que los poemas son excusas para un solo verso. Y de alguna manera, hagamos un trato, el no te juzgues sin tiempo. Tiene que ver con poder evaluar hacia el pasado qué fue lo que uno hizo, pero con las condiciones que tenía. Porque en otras condiciones uno dice, hubiese hecho tal cosa. Pero con las condiciones que uno tenía, quizá no había muchas otras formas. Y yo creo que ambos somos sobrevivientes de muchas cosas, no solamente la dictadura feroz de Argentina, sino los modos que hemos vivido en México y en otros lugares, también somos sobrevivientes. Vivir tiene que ver con construir las condiciones para. Nosotros en este momento, ya en la tercera edad, creo que de alguna manera estamos contentos por los modos que hemos construido para esta etapa, después de haber pasado otros momentos y pudiendo valorar cada una de esas etapas, ¿no? Porque de alguna manera creo que los dos valoramos las diferentes etapas que hemos tenido.
y no renegamos de nuestra vejez, que nos parece inclusive bonita, ¿no? Muy bien. ¿Les parece bonita? Esto me da pie a preguntarles, a partir de esta experiencia de sobrevivir y la vida que hoy tienen, podríamos compararla de alguna manera y decir que hoy ustedes tienen una buena vida. ¿Cómo llegaron a tener esta buena vida o a sentir que tienen esta buena vida? Es una construcción. Yo creo que nosotros en el último tiempo hemos hecho un gran salto. Saltamos de Argentina a México en momentos donde nuestro modo de mirar el entorno nos mostraba que íbamos a tener condiciones desfavorables. Y entonces pegamos un salto que a nuestra edad fue complicado, fue complejo, pero que las condiciones que tenemos fueron condiciones construidas, deseadas, buscadas, dentro de lo posible, pero hemos generado las condiciones. No es que las cosas nos pasan. Es cierto que hay circunstancias que uno no maneja y que te sucede, pero hemos generado las condiciones para que esas circunstancias nos agarre bien parados. Sí, yo creo que hablando de circunstancias es un hacer cotidiano. O sea, cómo poder empezar a empatar con otros, con el otro y con uno mismo. Porque estoy recordando un poco nuestro proceso, de alguna manera es una división histórica entre nuestras disciplinas, ¿no? En este caso, entre la matemática y la sociología, nuestros encuentros fueron feroces, nuestras discusiones, nuestras contradicciones, viendo desde diferentes puntos de vista como si nuestra profesión o nuestra disciplina fuera la única, la verdadera. Entonces, es un proceso de varios años de empezar a comprender que al final queríamos lo mismo que era entender esta realidad y transformarla. Y tuvimos que crear empatía a través del cariño por el otro, porque además últimamente hemos charlado mucho sobre la construcción del otro. Creo que en este momento estamos viviendo esta sociedad desarticulada, producto de un modelo económico mundial. No se construye el otro, sino el sí mismo nada más en cuanto al individualismo. No es el sí mismo de Foucault, creo, es el individualismo neoliberal que nos ha llevado a invisibilizar lo que está más allá de nuestros propios deseos, placeres o inquietudes. Entonces, si no construimos lo otro, no hay empatía con la vida, no hay empatía con eso que llamamos bienestar. Crear las condiciones ha sido un esfuerzo por escucharnos, escuchar lo que me está diciendo el otro sobre lo otro. Si yo no escucho, entonces me encierro en sí mismo. Y como hemos pasado precisamente etapas difíciles de nuestra vida, en todos los ámbitos, en el ámbito físico, en el ámbito económico, en el ámbito político, en todos los ámbitos, y volver a rehacernos, a reconstruirnos muchas veces desde cero, ha sido difícil. Pero creo que llamar hoy actualmente a nuestra vida, que es una buena vida, tiene que ver con esa perspectiva, con construir las condiciones para poder levantarte en la mañana, que es lo que a mí me sucede, no con el despertador, no con el timbrazo de que ya tengo que hacer algo obligatoriamente, sino porque tengo ganas de hacerlo. Muchas veces despertarse antes de que suene el timbre o el despertador es porque tengo algo que escribir, tengo algo que pensar, tengo a alguien a quien llamar. Y eso para mí es buena vida. Buena vida porque estoy haciendo ya lo que deseo hacer en gran parte, ¿no? Hay cosas que no puedo hacer precisamente por las condiciones, pero vamos creándolas. Eso es cambiar el mundo también. Eso me da pie a un pensamiento que hemos construido y que tiene que ver con que somos cambiantes. Nosotros hemos dejado de ser de un modo inmutable, diría Parménides, ¿no? Entonces, de alguna manera, cuando hablabas de nuestras discusiones históricas entre la sociología y la matemática, sí que implicaron discusiones feroces por momentos, ¿no? Pero recuerdo de alguna manera el zapatismo
diciendo, o sea, el grupo originario reconociendo su derrota ante los pueblos mayas para poder construir algo. Nosotros de alguna manera hemos derrotado a nuestras propias disciplinas para poder hacer una trascendencia. Nosotros jugamos habitualmente diciendo que lo que nosotros hacemos es mateología. Es un juego en realidad, no es en realidad en sí una simbiosis entre la sociología y la matemática, pero sí implica el dejar de lado ese ser inmutable en el cual habíamos sido formados para tratar de pensar de otro modo, de otra manera, construir un hacer nuevo, ¿no? Muy bien, eso que estás diciendo se relaciona con algunos episodios anteriores en los que hemos estado platicando acá, que va sobre la identidad precisamente, ¿no? De construir, destruir, tirar, renovar nuestra identidad. La identidad, es, como lo hemos señalado, es quien nos coarta, nos limita a decir yo soy siempre esto, ¿no? Y hace rato, tras bambalinas, ustedes me comentaban algo lindo, que es, a ustedes les gusta decir yo estoy siendo esto en este momento de mi vida. Eso implica una temporalidad breve. Yo por ahora lo soy, no quiere decir que mañana y el resto de mi vida lo siga haciendo. Esto nos permite reconstruirnos y construirnos. Entonces, necesitamos de esta flexibilidad con nosotros mismos, derrotar nuestras propias ideologías internas, derrotar nuestras propias categorías mentales para poder seguir abriéndonos a la experimentación de la vida, ¿no? Entonces, para poder transformar, para poder construir una buena vida, necesitamos transformarnos a nosotros mismos en un primer momento contra nosotros mismos de alguna manera, ¿no? Contra nuestra identidad, contra lo que creemos que está muy consolidado. Pero ustedes han mencionado varias veces el construir esta buena vida. ¿Nos podrían dar algún consejo para construir esta buena vida? Es decir, hay cosas que no están en nuestras manos. Ustedes lo dijeron muy claramente. Las condiciones sociales no están en mis manos, o condiciones laborales precarias que tenemos en el país no están en nuestras manos propiamente. ¿Cómo podemos entonces construir una buena vida si hay tantas condiciones que no dependen de nosotros? ¿Qué sí depende de nosotros y qué no depende de nosotros en esta construcción de la buena vida? A mí me lleva a pensar dos cosas interesantes. O sea, por un lado, el no te juzgues sin tiempo que decíamos antes, implica una crítica a modos que uno ha tomado en otro momento. Y reivindicando los modos y las luchas que uno ha llevado adelante, es cierto que en esta etapa nosotros estamos eligiendo cuáles son las batallas que queremos dar y cuáles no. O sea, en otra época nosotros luchábamos por todo. Contra todo. No, contra todo. Y yo sigo reivindicando toda esa lucha, pero es muy desgastante. Hay cosas que queremos dar la batalla y otras cosas que no es que no la queramos dar, pero que la aplazamos. No la ponemos como prioridad para poder avanzar. Y la otra cosa ya no me acuerdo cuál es. Sí, a mí me viene la idea a la cabeza de la diferencia entre ser revolucionario y ser rebelde, ¿no? Porque además también implicaba el concepto moderno de ser. Sí, claro. Y muchas veces nos laceramos porque no podíamos ser revolucionarios en situación. Claro. Porque las condiciones nos rebasaban. Hicimos muchas cosas revolucionarias, pero no alcanzaba y entonces nos frustrábamos. Entonces actualmente retomo más el concepto de la rebeldía, de ser rebelde, que además es del Che Guevara. Y entonces ser rebelde en situación, ser rebelde cada día. Y ser rebelde implica no solo ser rebelde con lo que está pasando afuera, sino con uno mismo, es la autocrítica. ¿Cuáles son mis rebeldías y cuáles puedo pelear hoy? Y pelearé mañana, que no la sé. Y reconocer cuáles peleé ayer. Okay. Y de eso, y me parece que a veces la tristeza nos gana en cuanto a nuestros contextos sociales, históricos, de que queremos cambios muy radicales y no los vemos. Pero no los vemos por cierta parte de ceguera, por una negación, porque ahí están los cambios.
Ahora, los cambios a veces son imperceptibles. Mismo hoy veníamos mirando cómo ha cambiado la acción, la actitud de muchos varones, de muchos jóvenes, padres. Los vemos en el metro, los vemos en el transporte, en la calle, acunando a sus hijos, peinando a las nenas, cargando las mochilas, y van solos, sin la compañera o sin la esposa. Esos son cambios imperceptibles que nosotros miramos desde las luchas del 68 a nivel mundial y que no se expresaban así. Entonces nosotros a nuestra edad estamos viendo que sí ha cambiado el mundo, que sí hemos cambiado, y eso es esperanzador. Lo que pasa es que nosotros queríamos unos cambios que pasaran a nuestra propia edad, a nuestra propia época. Pero bueno, ahí hay que pensar un poco en lo que es la definición de paradigmas, ¿no? Se van transformando de a poco y se enlazan unos con otros. No hay paradigmas que terminen de un día para otro. Pero ha cambiado. Entonces, en ese sentido, ser rebelde, ¿sí?, es una satisfacción por la que vemos nos faltan muchas cosas. Tenemos una sociedad muy complicada actualmente con modelos económicos que nos están reestructurando de otra manera más terrible que el propio capitalismo clásico. Sin embargo, no se puede evitar el cambio. Y para mí eso es bienestar. Ya me acordé cuál era. Bien, la segunda cosa. Y le sumé dos más. Venga. Primero, yo no creo en los consejos. Bien. Porque la experiencia de uno nunca es trasladable al otro. Eso. En todo caso, uno puede comunicar la experiencia propia y que el otro tome lo que pueda. Nadie experimenta en cabeza ajena. Nadie, exacto. Lo que no me salía hoy era la visión del Pepe Mujica, el expresidente de Uruguay, diciendo: el rico no es el que tiene mucho, sino que necesita poco. Una de las cosas que nosotros hemos decidido fue cuáles son las cosas que necesitamos y cuáles no. Y realmente nosotros necesitamos poco para tener una vida agradable. Nosotros cerramos la puerta después de haber visto el mundo y nos quedamos nosotros dos solos y decimos: ¡ah! ¡Qué rico! Sí, acá estamos contentos. El otro elemento que quería mostrar, hemos abandonado un poco el dogmatismo. Es decir, Marx, el marxismo en sí, y diferentes concepciones son modos de mirar la realidad, pero ya no es el dogma que rige nuestra vida. O sea, podemos ser críticos. Nosotros hacemos una alegoría para tratar de mostrar eso. Nosotros tratamos de construir nuestra casa sobre la casa de nuestros antepasados, de Marx, de Che Guevara, inclusive de Bakunin, y de Trotsky, ¿no? Por favor. No tratamos de habitar la misma casa de ellos, sino construir una nueva. Los cimientos están Pero ahí. Los cimientos están ahí, en ellos, que son nuestros abuelitos queridos, ¿no? Claro, oigan, se nos está acabando el tiempo, esto se fue como agua, pero, a ver, entonces, pregunto, para sintetizar un poquito la idea, podríamos decir que para buscar tener una buena vida, una vida disfrutable, hay que, por un lado, romper dogmatismos, ¿no? No ser una persona dogmática, sino más bien abierta a la experimentación, abierta al pensamiento crítico y a generar y a construir nuevas percepciones y nuevas ideas. Por otro lado, aprender a escuchar, es decir, construir una colectividad, construir con el otro algo, una relación, una comunidad y empatía sobre todo, ¿no? Necesitamos del otro para tener la empatía. Y en tercer lugar, diríamos entonces construir las necesidades, ¿no? Elegir cuáles son nuestras necesidades básicas, mínimas, para entonces poder tenerlas cubiertas, satisfechas, y que lo demás sea bondad de la vida, o como lo queramos ver, ¿no? Que lo demás venga y sea disfrutable. Podríamos decir que con esos tres elementos son la vía o una forma de buscar esta buena vida. Sí, yo tengo una imagen en cuanto a qué hacer, cómo transitar esto, cómo caminarlo.
La imagen es, en algún libro lo dice Gilles Deleuze, es sentarte a la mitad del camino en una piedra, ¿sí?, a pensar hacia dónde voy. Encuentras una disyuntiva, pero hoy no tienes prisa. Te sientas y entonces vas a poder decidir. Nadie te corretea, nadie te está obligando. Y eso también se construye, que nadie te obligue, ¿no? Bien, bueno, pues amigos, nos despedimos con esto. Busquen una piedra, siéntense y pónganse a pensar hacia dónde quieren dirigir su camino y tengan calma, no se sientan correteados, no se dejen apresurar por estos tiempos intempestivos del capitalismo. Bueno, Martín Cañas, Patricia Vargas, ellos conforman Ricati Cavar, un extraño colectivo muy interesante, por ahí búsquenlos. ¿Quieren dejar algún correo, algún contacto para que se contacten con ustedes si tienen preguntas o algo? Sapemar, el correo es sapemar1@hotmail.com, sapemar con Z. Y bueno, de todas maneras los pueden contactar a través de mí. Mi correo es araliavaldez, recuerden que es con S, araliavaldez@gmail.com, o en el sitio web www.araliavaldez.com.mx. Y bueno, pues muchísimas gracias, un placer haber estado de nuevo con ustedes y nos escuchamos en el siguiente episodio. Muchísimas gracias, Ricati. Gracias. A ti, David.